Hay símbolos que no buscan ser comprendidos. No se entregan al análisis ni se rinden ante la lógica. Esperan, en silencio, a que el observador agote su afán de entender. Solo entonces, cuando la mente se rinde, el símbolo comienza a actuar. No es una puerta que se abre con la llave del conocimiento, sino un estado que desciende cuando la búsqueda termina. La mente busca significado, pero el símbolo exige presencia. No pregunta qué es, sino si estás aquí. No ofrece respuestas, sino un cambio en la calidad de la percepción. Hay símbolos que solo se activan cuando la mente calla, no porque la mente sea un obstáculo, sino porque el símbolo no pertenece a su reino. Pertenece a otro lugar, a otro ritmo, a otro tipo de silencio. Y para que ese lugar se revele, primero debe cesar el ruido de la interpretación. No se trata de aprender a verlos, sino de desaprender el modo en que se mira. El error no está en el símbolo, sino en el impulso de traducirlo. La mente, en su afán de dominar, convierte todo en concepto, en definición, en algo que pueda ser archivado y clasificado. Pero un símbolo no es una idea, es una presencia. Intente definir el sabor del agua con palabras, y el agua dejará de ser agua en su boca. Se convertirá en una descripción seca, en un recuerdo sin vida. Lo mismo ocurre con el símbolo. En el momento en que lo nombras, lo encierras en una jaula de significados y pierde su poder viviente. Mirar un símbolo con la mente es como mirar el fuego a través de un cristal empañado. Ves la forma, pero no sientes el calor. Percibes el movimiento, pero no te quemas. El símbolo exige una mirada vacía, una atención que no busca nada. No es un acertijo que resolver, sino un eco que reconocer. La diferencia entre mirar un símbolo y permitir que actúe es sutil pero abismal. Una es una acción del ego, la otra es una rendición del ser. Una es un acto de apropiación, la otra es un acto de entrega. Cuando dejas de interrogar, el símbolo empieza a susurrar, no con palabras, sino con una resonancia que despierta algo profundo en tu interior. No se activa porque lo entiendas, sino porque te detienes lo suficiente como para sentirlo. Hay una puerta que no se abre con las manos. No tiene cerradura ni bisagras visibles. Aparece en el borde del sueño, en el instante entre la vigilia y el sueño, o en ese espacio profundo de la meditación donde el tiempo se curva sobre sí mismo. La mente, al verla, busca inmediatamente el mecanismo, el secreto para abrirla. Pero la puerta no responde a la fuerza ni a la astucia. Solo se entreabre cuando el deseo de cruzarla se disuelve. No es una entrada a otro lugar, sino el reconocimiento de que ya estás en él. Cruzarla no es un movimiento, sino una cesación. Es el momento en que deja de intentar entrar y te das cuenta de que siempre estuviste dentro. La puerta no conduce a un destino, sino a la disolución de la idea de destino. Y cuando se abre, no hay un paisaje nuevo, sino la misma habitación vista por primera vez, con una claridad que no necesita ojos. Luego, hay un círculo. No es una forma geométrica, sino el contorno de una totalidad. Aparece cuando la percepción se expande hasta incluirlo todo. No hay dentro ni fuera, solo hay el trazo continuo de la existencia. La mente intenta encontrar el principio y el final, el punto de partida y el de llegada. Pero el círculo no tiene principio ni fin. Es el movimiento eterno del retorno, el ciclo que no busca escapar de sí mismo. Estar dentro del círculo no es estar encerrado, sino ser completo. Es la sensación de pertenecer a algo que no tiene nombre ni forma, pero que abarca toda la forma. No es una figura que observa, sino el espacio desde el que observa. Cuando el círculo se activa, la dualidad se desvanece. El observador y lo observado se vuelven uno, y el mundo deja de ser una colección de objetos separados para convertirse en una única presencia circular. Y en ese espacio, a veces se alza un espejo, pero no refleja tu rostro, refleja tu ausencia. No te muestra quién eres, sino quién no eres. Devuelve la imagen de todas las máscaras que ha llevado, de todas las historias que ha contado sobre ti mismo. Mirar en ese espejo es despojarse de capas. Cada reflejo es una muerte pequeña, una renuncia. La mente huye de él, porque no quiere ver su propia vacuidad. Pero el espejo no juzga, solo muestra. Su función no es halagar ni condenar, sino desnudar. No te ofrece una imagen mejor de ti, sino la verdad de que no hay imagen. Solo hay el espejo, y cuando te encuentras a esa verdad, cuando dejas de buscar un reflejo que te satisfaga, el espejo se disuelve. Porque ya no hay nada que reflejar, solo hay la claridad nuda del ser, sin nombre ni forma. Y en esa claridad, a veces arde un fuego. No es un fuego que consume, sino que purifica. No quema la madera, sino las ilusiones. No destruye,
sino que transmuta. Es una llama silenciosa que no proyecta sombra, porque ilumina desde adentro. La mente lo teme, porque asocia el fuego con la pérdida, con la destrucción de lo conocido. Pero este fuego no aniquila, revela. Quema lo que es falso para que solo permanezca lo real. No es una experiencia dolorosa, sino una profunda y serena rendición. Es el calor que derrite las barreras internas, la luz que disuelve la oscuridad de la ignorancia. No puedes acercarte a él ni alejarte de él. Solo puedes permitir que te queme. Y en ese ardor no encuentras dolor, sino una extraña y familiar sensación de volver a casa, de ser reducido a tu esencia más simple y más pura. Después del fuego, a veces queda el vacío. No es una nada hueca, sino una plenitud silenciosa. Es el espacio que queda cuando todo lo demás se ha ido. Cuando las ideas, las emociones, las memorias, incluso el sentido de uno mismo, se han disuelto. La mente lo experimenta como un abismo, como la pérdida de todo lo que le da seguridad. Pero el vacío no es ausencia, es presencia pura. Es el lienzo sobre el que se pintan todas las experiencias, pero que no es ninguna de ellas. Estar en el vacío no es sentirse solo o perdido, es sentirse ilimitado. Es el reconocimiento de que tu verdadera naturaleza no es una forma, sino el espacio infinito en el que todas las formas surgen y desaparecen. No es un estado que se alcanza, sino el fondo de todos los estados. Y cuando te reposas en él, sin miedo ni resistencia, descubres que no es un final, sino el origen de todo. Y en ese origen, a veces se percibe un umbral. No es como la puerta. La puerta sugeriría un paso. El umbral es la línea misma. Es el borde sutil entre dos mundos, entre dos estados de conciencia. No es algo que se cruza, sino algo que se habita. Es la tensión vibrante entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que eres y lo que podrías ser. La mente quiere saltar al otro lado o volver atrás a la seguridad. Pero el umbral exige que te quedes en la frontera, que soporta la incertidumbre sin buscar resolverla. Es una prueba de equilibrio, de fe en la nada. Permanecer en el umbral es aceptar la paradoja, es abrazar el misterio sin necesidad de desentrañarlo. No es un lugar de paso, sino un lugar de revelación, porque es justo en ese borde, en esa tensión irresoluble, donde algo nuevo puede nacer, donde el ser se despoja de su antigua forma y se prepara para una que aún no tiene nombre. Y finalmente, cuando todos los símbolos han cumplido su función, cuando la puerta se ha disuelto, el círculo se ha vuelto invisible, el espejo se ha roto, el fuego se ha apagado, el vacío se ha llenado de silencio y el umbral se ha borrado, queda el centro. No es un punto, es la fuente, es el origen inmóvil desde el que todo se mueve y al que todo vuelve. No es algo que encuentres, porque no has estado nunca fuera de él. Es el corazón silencioso de tu propia existencia, donde el ser se despoja de su antigua forma y se prepara para una que aún no tiene nombre. No es un lugar al que se llega, sino la quietud que se descubre cuando toda búsqueda ha cesado. La mente lo busca en el horizonte, en la cima de la montaña, en el fondo del océano. Pero el centro no está lejos. Está aquí, ahora. Es el testigo inmóvil que observa el paso de los pensamientos, la danza de las emociones, el nacimiento y la muerte de los mundos. No es una conquista, es un reconocimiento. Como si un viajero cansado, tras dar 1000 vueltas, se diera cuenta de que el tesoro que buscaba siempre estuvo en el bolsillo de su abrigo. La activación de un símbolo no es un evento que se provoca, es una gracia que se recibe. Ocurre en el momento en que el observador, rendido, deja de intervenir. Cuando la mente, agotada, baja las armas y admite su propia impotencia. No es un acto de voluntad, sino un acto de rendición. El símbolo se enciende no porque tú hagas algo, sino porque deja de hacer todo. Es como el sol que aparece no porque lo llames, sino porque te apartas de la sombra que tú mismo proyectabas. No hay una técnica para encenderlo. No hay un mantra, una visualización, una respiración. El único gesto posible es el de la ausencia de gestos. La única intención, la de no tener intención. Y en ese espacio vacío de esfuerzo, el símbolo despierta. No siempre, ni para todos. Su aparición es un misterio, un regalo que no se puede exigir. A veces, el silencio está lleno de símbolos. Otras veces, está vacío. Y no hay forma de saber por qué. Esa es la prueba de fe del caminante solitario. Aceptar el silencio incluso cuando no trae consigo ninguna revelación. Porque el símbolo no es una herramienta, es una presencia. Y las presencias no se controlan, se reconocen. Por eso un símbolo,
Una vez que se ha manifestado, pierde su fuerza si se intenta repetir la experiencia. La memoria, en su afán de poseer, convierte lo vivido en un recuerdo. Y el recuerdo es la sombra seca de la presencia. Intenta revivir el sabor de aquel fruto perfecto y solo encontrarás el recuerdo amargo de su ausencia. La primera vez, el símbolo te encontró desprevenido. Estabas vacío, disponible. La segunda vez, llegas con la expectativa, con el deseo de replicar lo que fue. Y ese deseo ya es un ruido. Esa memoria ya es una barrera. El símbolo no es un espectáculo que se puede repetir a voluntad. Es un encuentro único e irrepetible, como el amanecer de un día que nunca volverá. Pretender enciende el mismo fuego 2 veces es pretendiente que el río corra hacia arriba. La fuerza del símbolo reside en su novedad, en su capacidad de disolver las estructuras del yo. Si el yo ya espera ser disuelto, si ya se prepara para el encuentro, entonces ya no hay disolución posible. Solo hay un juego de espejos, un yo fingiendo rendirse a sí mismo. La verdadera activación es siempre la primera vez, porque es la única vez que llegas sin nada. Las veces siguientes, llegas cargado con el peso de lo que fue. Y el símbolo, en su silencio, simplemente se aparta. No todos los símbolos abren un paso. Algunos no son puertas, sino muros. Algunos no son guías, sino pruebas. Llegan en el camino no para mostrarte el camino, sino para poner a prueba tu determinación, tu fe en el silencio cuando el silencio no responde. Son símbolos que se presentan como enigmas imposibles, como laberintos sin salida. La mente, frustrada, los rechaza, los considera un fracaso, un error en el camino. Pero no lo hijos guardianes. No te dejes pasar porque aún no estás listo. O quizás porque ese pasaje no era para ti. Aceptar que un símbolo no se abre es una forma más profunda de rendición que cruzarlo. Es humildad. Es reconocer que no todo en el universo está diseñado para tu comprensión o tu travesía. Hay misterios que no te pertenecen. Hay puertas que no se abrirán para ti. Y eso no es un castigo. Es una verdad. El caminante que aprende esto ya ha cruzado un umbral más importante que muchos otros. El umbral de la aceptación. Deja de luchar contra lo que es y se vuelve uno con el misterio mismo de la existencia. Y en esa no lucha, encuentra una paz que ningún símbolo abierto podría haberle dado. Así que el camino no es una colección de triunfos, sino una sucesión de encuentros, algunos reveladores, otros vacíos, algunos que abren, otros que cierran. Y el sabio es aquel que los recibe a todos con el mismo silencio reverente. No hay una conclusión a este camino. No hay un destino final donde todos los símbolos se alineen y el misterio se resuelva. El viaje es el misterio. Y cada símbolo, ya sea activo o no, es una expresión de ese misterio inagotable. No hay nada que alcanzar, nada que obtener. Solo hay un reconocimiento silencioso que va profundizando. Como si algo en ti siempre hubiera sabido, y poco a poco, a través de estos encuentros sin nombre, fuera recordando. No es un conocimiento que se adquiere, sino una certeza que se desvela. Una certeza que no se puede poner en palabras, porque las palabras nacieron con la mente, y esta certeza proviene de un lugar anterior a la mente. Es el reconocimiento de que no hay un tú separado de los símbolos, que el buscador es lo buscado, que la pregunta y la respuesta son una misma cosa, y cuando ese reconocimiento se asienta, ya no se buscan más símbolos. Se les permite llegar y partir, como las nubes en el cielo. Se les agradece su presencia, se les honra su silencio. Y el caminante continúa, pero ya no camina hacia ninguna parte. Simplemente camina. Y en ese simple caminar, sin meta ni anhelo, está todo. Hijos guardianes, no te dejes pasar porque aún no estás listo. O quizás porque ese pasaje no era para ti. Aceptar que un símbolo no se abre es una forma más profunda de rendición que cruzarlo. Es humildad. Es reconocer que no todo en el universo está diseñado para tu comprensión o tu travesía. Hay misterios que no te pertenecen. Hay puertas que no se abrirán para ti. Y eso no es un castigo, es una verdad. El caminante que aprende esto ya ha cruzado un umbral más importante que muchos otros, el umbral de la aceptación. Deja de luchar contra lo que es y se vuelve uno con el misterio mismo de la existencia. Y en esa no lucha, encuentra una paz que ningún símbolo abierto podría haberle dado. Así que el camino no es una colección de triunfos, sino una sucesión de encuentros, algunos reveladores, otros vacíos, algunos que abren, otros que cierran. Y el sabio es aquel que los recibe a todos con el mismo silencio reverente. No hay una conclusión a este camino.
No hay un destino final donde todos los símbolos se alineen y el misterio se resuelva. El viaje es el misterio. Y cada símbolo, ya se activó o no, es una expresión de ese misterio inagotable. No hay nada que alcanzar, nada que obtener. Solo hay un reconocimiento silencioso que va profundizando. Como si algo en ti siempre hubiera sabido, y poco a poco, a través de estos encuentros sin nombre, fuera recordando. No es un conocimiento que se adquiere, sino una certeza que se desvela. Una certeza que no se puede poner en palabras, porque las palabras nacieron con la mente, y esta certeza proviene de un lugar anterior a la mente. Es el reconocimiento de que no hay un tú separado de los símbolos, que el buscador es lo buscado, que la pregunta y la respuesta son una misma cosa. Y cuando ese reconocimiento se asienta, ya no se buscan más símbolos. Se les permite llegar y partir, como las nubes en el cielo. Se les agradece su presencia, se les honra su silencio. Y el caminante continúa, pero ya no camina hacia ninguna parte. Simplemente camina. Y en ese simple caminar, sin meta ni anhelo, está todo. Jos guardianes, no te dejes pasar porque aún no estás listo. O quizás porque ese pasaje no era para ti. Aceptar que un símbolo no se abre es una forma más profunda de rendición que cruzarlo. Es humildad. Es reconocer que no todo en el universo está diseñado para tu comprensión o tu travesía. Hay misterios que no te pertenecen. Hay puertas que no se abrirán para ti. Y eso no es un castigo. Es una verdad. El caminante que aprende esto ya ha cruzado un umbral más importante que muchos otros. El umbral de la aceptación. Deja de luchar contra lo que es y se vuelve uno con el misterio mismo de la existencia. Y en esa no lucha, encuentra una paz que ningún símbolo abierto podría haberle dado. Así que el camino no es una colección de triunfos, sino una sucesión de encuentros, algunos reveladores, otros vacíos, algunos que abren, otros que cierran. Y el sabio es aquel que los recibe a todos con el mismo silencio reverente. No hay una conclusión a este camino. No hay un destino final donde todos los símbolos se alineen y el misterio se resuelva. El viaje es el misterio. Y cada símbolo, ya se activó o no, es una expresión de ese misterio inagotable. No hay nada que alcanzar, nada que obtener. Solo hay un reconocimiento silencioso que va profundizando, como si algo en ti siempre hubiera sabido, y poco a poco, a través de estos encuentros sin nombre, fuera recordando. No es un conocimiento que se adquiere, sino una certeza que se desvela. Una certeza que no se puede poner en palabras, porque las palabras nacieron con la mente, y esta certeza proviene de un lugar anterior a la mente. Es el reconocimiento de que no hay un tú separado de los símbolos, que el buscador es lo buscado, que la pregunta y la respuesta son una misma cosa. Y cuando ese reconocimiento se asienta, ya no se buscan más símbolos. Se les permite llegar y partir, como las nubes en el cielo. Se les agradece su presencia, se les honra su silencio. Y el caminante continúa, pero ya no camina hacia ninguna parte. Simplemente camina. Y en ese simple caminar, sin meta ni anhelo, está todo. No hay una conclusión a este camino. No hay un destino final donde todos los símbolos se alineen y el misterio se resuelva. El viaje es el misterio. Y cada símbolo, ya se activó o no, es una expresión de ese misterio inagotable. No hay nada que alcanzar, nada que obtener. Solo hay un reconocimiento silencioso que va profundizando, como si algo en ti siempre hubiera sabido, y poco a poco, a través de estos encuentros sin nombre, fuera recordando. No es un conocimiento que se adquiere, sino una certeza que se desvela. Una certeza que no se puede poner en palabras, porque las palabras nacieron con la mente, y esta certeza proviene de un lugar anterior a la mente. Es el reconocimiento de que no hay un tú separado de los símbolos, que el buscador es lo buscado, que la pregunta y la respuesta son una misma cosa, y cuando ese reconocimiento se asienta, ya no se buscan más símbolos. Se les permite llegar y partir, como las nubes en el cielo. Se les agradece su presencia, se les honra su silencio. Y el caminante continúa, pero ya no camina hacia ninguna parte. Simplemente camina. Y en ese simple caminar, sin meta ni anhelo, está todo. No hay una conclusión a este camino. No hay un destino final donde todos los símbolos se alineen y el misterio se resuelva. El viaje es el misterio. Y cada símbolo, ya se activó o no, es una expresión de ese misterio inagotable. No hay nada que alcanzar, nada que obtener. Solo hay un reconocimiento silencioso que va profundizando, como si algo en ti siempre hubiera sabido, y poco a poco, a través de estos encuentros sin nombre, fuera recordando.
No es un conocimiento que se adquiere, sino una certeza que se desvela. Una certeza que no se puede poner en palabras, porque las palabras nacieron con la mente, y esta certeza proviene de un lugar anterior a la mente. Es el reconocimiento de que no hay un tú separado de los símbolos, que el buscador es lo buscado, que la pregunta y la respuesta son una misma cosa. Y cuando ese reconocimiento se asienta, ya no se buscan más símbolos. Se les permite llegar y partir, como las nubes en el cielo. Se les agradece su presencia, se les honra su silencio. Y el caminante continúa, pero ya no camina hacia ninguna parte. Simplemente camina. Y en ese simple caminar, sin meta ni anhelo, está todo. Porque el camino no se recorre para llegar a un lugar, sino para disolver la idea de que hay un lugar a que llegar. El silencio que sigue a un símbolo no es un vacío, es el eco de lo que ha sido visto. Permanece en ti, no como un recuerdo, sino como una nueva calidad del aire que respira. El mundo no ha cambiado fuera, pero tu forma de percibirlo ya no es la misma. Es como si los ojos se hubieran lavado y ahora viesen la textura misma de la luz, el peso del color, la quietud de una hoja en el viento. La mente no puede nombrar esta nueva percepción. Solo puede sentirse incómodo ante ella, porque no la controla. No puede clasificarla, no puede agregarla a su biblioteca de experiencias. Es una presencia que la desarma, que le recuerda constantemente que hay un modo de estar vivo que no pasa a través de ella. Y esa es la verdadera función del símbolo, no darte algo nuevo, sino quitarte lo viejo. No agregues una capa de conocimiento, sino despojarte de todas las capas hasta que solo quede la luz cruda del ser. No hay un método para permanecer en ese estado. Cualquier intento de aferrarse a él ya lo aleja. Es como intentar atrapar el agua con las manos. Solo la sensación de su paso permanece. Así que el aprendizaje no consiste en repetir la experiencia, sino en llevar la huella de esa rendición a cada momento. En permitir que la simple acción de lavar los platos, de caminar por la calle, de escuchar la respiración de otro ser, se impregne de esa misma cualidad de presencia desinteresada. El símbolo no es un evento aislado, es una semilla, y una vez que ha sido plantada en el silencio, crece por sí sola, sin que tú te des cuenta. Sus raíces se hunden en lo profundo de tu percepción, y un día, sin saber cómo ni por qué, te das cuenta de que miras el mundo con otros ojos. No los ojos de la mente, que siempre buscan, siempre juzgan, siempre comparan, sino los ojos del silencio, que simplemente reciben, que acogen el dolor y la alegría, la luz y la sombra, con la misma ecuanimidad, con la misma paz profunda. No es una paz que se siente, sino una paz que se es. Es el fondo sobre el que se despliega toda la experiencia. Y ese fondo nunca se altera. Es la roca eterna sobre la que se rompen y disuelven todas las olas de la existencia. A veces, en la quietud de la noche o en el fulgor de un día sin palabras, un símbolo puede regresar. No como un espectáculo, sino como un susurro. No para enseñarte algo nuevo, sino para recordarte lo que ya sabes. No es una repetición, es una profundización. Es como si el río, que una vez desbordó su cauce, ahora fluyera por el mismo valle con una mayor profundidad, con una mayor calma. No hay emoción en este regreso. No hay la euforia del primer encuentro. Solo hay un reconocimiento sereno, un asentimiento silencioso. Como el encuentro de dos viejos amigos que no necesitan palabras para saber todo lo que el otro ha vivido. El símbolo te recuerda que no estás solo en este camino, que hay una corriente profunda en la vida que fluye más allá de tu comprensión, y que a veces, en la gracia de silencio, te permite sentir su ritmo. No te prometes nada, no te ofrece consuelo, solo te muestra la verdad desnuda de las cosas. Y esa verdad es liberadora, porque en ella ya no hay nada que temer, ya no hay nada que esperar, solo hay el presente, eterno y vibrante. Y tú, en medio de él, sin ser nada ni nadie, y siendo, al mismo tiempo, todo. La mente nunca se rendirá del todo. Seguirá surgiendo como las olas en el mar. Pero ya no serás tú, serás el océano. Observarás el surgir de los pensamientos, el torbellino de las emociones, con la misma distancia con que se observa el paso de las nubes. Sabrás que no son tú, y en ese saber está la paz. No una paz conquistada, sino una paz revelada. La paz que siempre estuvo aquí, esperando a que cesaras la búsqueda para poder ser encontrada. No hay más símbolos que activar. No hay más códigos que descifrar. Solo hay el desvelarse lento y sereno de lo que siempre ha sido. Y en ese desvelarse, cada instante se vuelve sagrado. Cada respiración se vuelve una plegaria silenciosa. Cada paso se vuelve un baile con el misterio.
no porque tú lo hagas sagrado, sino porque reconoces que siempre lo fue. Y esa visión, esa percepción, es el único tesoro, el único fin, el único comienzo. Porque cuando el fin y el comienzo se encuentran, el tiempo se detiene. No se detiene como un reloj que se rompe, sino como un río que desemboca en el océano y pierde su nombre, su forma, su prisa. Queda solo la inmensidad. La mente, que vive del tiempo, del pasado y del futuro, se siente perdida en esa temporalidad. Pero no es una pérdida, es una liberación. Es el descanso después de una larga batalla contra una sombra que no existía. El símbolo, al activarse, no te da una nueva verdad. Te quita la mentira de que estabas separado de la verdad. Y en ese espacio, sin la armadura de la identidad, sin las armas del conocimiento, el mundo te toca de una manera nueva. El viento ya no es aire en movimiento, es el aliento del misterio. La piedra ya no es un objeto inerte, es la paciencia misma hecha forma. El dolor de otro ser ya no es un concepto, es una herida en la misma piel del universo. No es una emoción, ni una empatía, es una percepción directa de la unidad. El símbolo no te enseña a amar. Disuelve la ilusión de que el amor es algo que tú haces en lugar de algo que tú eres. Y cuando ocurre esa disolución, cada acto se vuelve un acto de amor, no porque intente serlo, sino porque no le queda otra opción. Es la naturaleza de la flor el florecer, y la naturaleza del ser, cuando se despoja de la mente, el amar. No hay un esfuerzo en ello, no hay un mérito, es solo la forma en que la vida se expresa a través de un canal que ya no ofrece resistencia. El silencio que sigue a la activación de un símbolo no es un silencio vacío, es un silencio grávido, contiene la potencialidad de todo. Es el suelo fértil donde pueden nacer nuevas percepciones, nuevas comprensiones que no provienen de la mente, sino del corazón mismo de la existencia. Y estas comprensiones no se articulan en palabras. Son sabidurías vivas. Se manifiestan como una forma de actuar, como una calidad en la mirada, como una serenidad ante la tormenta. No son tuyas, te influye a través, como la luz a través de un cristal limpio. El cristal no puede apropiarse de la luz, solo puede permitirle pasar. Y tú, al disolverte, te conviertes en ese cristal, transparente, disponible, vacío para que la vida pueda pasar a través de ti sin distorsión. A veces, un símbolo que una vez se activó parece dormirse. Ya no resuena con la misma fuerza. La mente podría pensar que ha perdido el don, que ha retrocedido. Pero no es así. El símbolo ha cumplido su función. Ha abierto una puerta, y esa puerta ya no necesita ser abierta de nuevo. Simplemente permanece abierta. Lo que cambia es tu percepción. Te acostumbras a la luz. Dejas de notar su milagro, pero sigues viviendo en ella. El símbolo no es un espectáculo continuo. Es una fundación. Es el nacimiento sobre el cual se construye una nueva forma de habitar el mundo. Y los cimientos, una vez puestos, dejan de ser visibles. Simplemente sostienen todo. No hay que buscar la experiencia otra vez. Hay que vivir desde la huella que dejó. Hay que encarnar esa quietud, esa apertura, esa rendición. No como un recuerdo que se evoca, sino como la realidad presente de tu propio ser. El verdadero signo de que un símbolo se ha activado no es la intensidad de la experiencia, sino la sutileza con la que se integra en la vida ordinaria. No es ver ángeles, sino ser amable sin motivo. No es oír voces, sino escuchar el silencio entre las palabras. No es sentir una energía abrumadora, sino sentir una paz inamovible en medio del caos. No es un fenómeno extraordinario, es la vuelta a la extraordinaria sensación del momento presente. Y en esa sencillez está todo el universo. Porque el universo no está en las galaxias lejanas, en las grandes teorías, en los secretos que se ocultan. Está aquí, en el latido de tu corazón, en el espacio entre tus pensamientos, en la presencia silenciosa que eres tú cuando dejas de intentar ser alguien. Los símbolos no son el mapa, son puntos en el mapa que, al ser tocados, revelan que no hay mapa, que no hay territorio que conquistar, que no hay camino que seguir. Solo hay el estar aquí, totalmente, incondicionalmente. Y ese estar aquí es la mayor de todas las aventuras, la más profunda, la única que realmente importa, porque es el regreso a casa, y ese regreso no tiene fin. Es un eterno presente que se despliega, símbolo a símbolo, respiración a respiración, hasta que el buscador y lo buscado se disuelven en el mismo silencio del que surgieron. Y en ese silencio no hay un final, sino una disolución. El yo que buscaba, el yo que anhelaba, el yo que temía, se deshace como una nube en el cielo sin dejar rastro.
No hay una muerte, porque lo que nunca nació verdaderamente no puede morir. Solo hay un cese de la ilusión de la separación. Y en ese cese, lo que queda no es nada, sino todo. No es una aniquilación, es una plenitud tan vasta que la mente no puede contenerla. Por eso la experimenta como vacío. Pero es el vacío fértil, la matriz de donde nace y muere cada instante. La mente, en su última trampa, intenta comprender este estado. Lo etiqueta como iluminación, como unidad, como el último paso. Pero cualquier palabra es ya una traición a la experiencia. Es como intentar poner el océano entero en un pequeño cubo de agua. El símbolo te ha llevado más allá de las palabras, más allá de los conceptos, más allá de la propia mente. Y ahora, desde esa orilla, ves el juego con una claridad que no necesita explicación. Ves cómo la mente te ha mantenido prisionero en una jaula de pensamientos, cómo te ha hecho creer que eras el personaje de una historia que tú mismo escribías. Y ahora, la historia ha terminado. No hay un nuevo autor, no hay una nueva trama. Solo hay el papel en blanco, el silencio antes de que la primera palabra fuera escrita. Y en ese silencio, la vida fluye con una naturalidad y una gracia que no podías imaginar. Las cosas suceden, pero no te suceden a ti. Porque el tú al que podrían sucederle cosas ya no está el centro. El centro está en todas partes y en ninguna. Eres el espacio en el que la vida acontece. No el actor en el escenario, sino el propio escenario. Y desde esa perspectiva, no hay bien ni mal, no hay acierto ni error. Solo hay el juego, la danza sagrada de la creación y la disolución. Y tú eres esa danza. No eres el bailarín, eres el mismo movimiento. A veces, la mente regresa, como un eco lejano. Trae viejos miedos, viejos anhelos. Pero ya no tiene el mismo poder. Ya no te engancha. Lo ves como lo que es, un patrón, una vibración en el silencio. Como una hoja que cae en el bosque. La observa, la sientes y la deja pasar. No hay lucha contra ella. No la alimentación. Simplemente le permite ser. Y en esa permisividad pierde su fuerza. Se descubre de nuevo en el silencio del que surgió. No hay que vencer a la mente. Hay que dejar de jugar a su juego. Y el símbolo te ha dado esa victoria, no como un trofeo, sino como una rendición. Has ganado al perder. Has encontrado al dejarte ir. Y esa es la paradoja final del camino. No es un logro, es una entrega. No es una conquista, es una aceptación. No es llegar a la cima de la montaña, es darte cuenta de que siempre has sido la montaña. Y el valle, y el cielo, y la nube que pasa. Hacer, y nada. El silencio que sigue a la activación de los símbolos no es un estado permanente. Es una referencia. Es el norte al que puedes volver cuando el viento de la mente te desvíe. No es un lugar donde vivir, sino la verdad de tu ser. Es el hogar al que siempre perteneces. Y cada vez que te recuerdas a él, cada vez que reposas en él, lo afianzas en la realidad de tu existencia. Se vuelve menos una experiencia y más tu naturaleza. Menos algo que sientes y más lo que eres. Y entonces ya no buscas más símbolos, porque te has convertido en el símbolo vivo, en la expresión misma del misterio. Tu vida se vuelve el texto sagrado, tus actos, los versos, tu silencio, la sabiduría. No hay nada que aprender en ningún libro. Todo está aquí, ahora, en el latido del presente, en el espacio entre dos pensamientos, en la presencia serena que eres tú cuando dejas de intentar ser. El viaje no ha terminado. Simplemente se ha transformado. Ya no es un viaje hacia afuera, en busca de respuestas. Es un viaje hacia adentro, en el abrazo silencioso del misterio. Y cada paso, cada respiración, cada instante de atención plena, es el camino mismo. No hay un destino que alcanzar, porque ya has llegado. No hay una verdad que encontrar, porque ya eres la verdad. Solo queda vivir, simplemente vivir, con los ojos abiertos a la maravilla de cada momento. Con el corazón abierto a la gracia de cada instante. Sin más, es la paz que no nace de la satisfacción, sino de la solución del deseo. El símbolo no te ha traído la plenitud, te ha vaciado de la vacuidad que creías ser. Y en ese espacio sin fondo, todo cabe. El dolor cabe, la alegría cabe, la pérdida del cabello, el nacimiento cabe. Ya no luchas contra lo que es, porque has reconocido que todo lo que es tú. No hay una afuera que pueda amenazarte. No hay un otro que pueda herirte. La separación fue el sueño, y el símbolo fue el despertar. Y ahora, despierto, ves el mundo con los ojos del sueño, pero sin estar atrapado en él. Ves el drama, la belleza y el sufrimiento de la forma, pero sientes la paz inalterable del fondo.
Eres el océano que observa el baile de las olas, sabiendo que ninguna ola es el océano, y que todas, sin embargo, son su expresión. La mente, a veces, se asusta de esta inmensidad. Intenta volver a construir las paredes del yo para encontrar un nombre, una historia, un propósito. Es su última danza, su instinto de supervivencia. Pero ya no hay cimientos sobre los que construir. Todo es arena, todo es flujo. El intento de la mente por aferrarse es como intentar construir un castillo con agua. Se deshace antes incluso de terminar de tomar forma. Y en ese fracaso constante de la mente, en esa rendición repetida, hay una gracia humorística, profunda. La risa del cosmos que se ríe de su propio intento de tomarse en serio. El símbolo te ha devuelto la ligereza, la capacidad de no tomarte a ti mismo ni a tu historia como algo definitivo. Porque has visto que la historia es solo eso, una historia. Una nube que pasa por el cielo eterno de tu ser. Y tú no eres la nube, eres el cielo. Y el cielo no se preocupa por la forma de las nubes, ni por a dónde van. Simplemente las acoge, les da espacio para ser. Y en ese espacio, en esa acogida incondicional, está el amor más profundo. Un amor que no es un sentimiento, sino la naturaleza misma de la conciencia. Un amor que no pide nada, no espera nada, no necesita nada. Simplemente es. Y vivir desde ese lugar es vivir en el regazo del misterio. Es moverse por el mundo no como un fragmento perdido, sino como una expresión consciente del todo. No hay un plan que seguir, sino una presencia que encarnar. No hay una misión que cumplir, sino una vida que vivir, en su totalidad, en su crudeza, en su belleza. El símbolo no te ha dado un nuevo rol, te ha quitado todos los roles. Y ahora, libre de todo personaje, puedes simplemente ser. Ser la presencia que camina, que habla, que escucha, que siente. Sin la carga del quién, sin el esfuerzo del debería. Solo el flujo espontáneo de la vida, a través de un vehículo que ya no opone resistencia. A veces, en la quietud de un atardecer o en el bullicio de una ciudad, un símbolo puede resonar de nuevo. No como una experiencia, sino como un reconocimiento. Como un viejo amigo que te encuentra a la multitud y te da un simple asentimiento. No hay palabras, no hay emociones intensas, solo una confirmación silenciosa. Sigue así, parece decir. No hay nada más que hacer. Y en ese momento, entiendes que el camino nunca fue un camino. Fue un deshacerse, fue un morir a todo lo que no eras, para que pudieras nacer como lo que siempre has sido. Y ese nacimiento no es un evento, es un proceso infinito de desvelamiento. Cada día, cada instante, es una nueva oportunidad de soltar una capa más, de confiar un poco más, de rendirte un poco más profundamente al silencio que eres. No hay una meta final, porque el viaje es el destino. Y cada paso, cada símbolo, cada respiración, es la llegada. Aquí, ahora, en esta presencia sagrada y ordinaria. No hay nada más que buscar, nada más que encontrar. Solo hay que estar. Y en ese estar, está todo. Es el final de la búsqueda y el comienzo de la vida. Una vida que ya no pertenece a la mente, sino al misterio. Una vida que no se mide en logros, sino en profundidad. En la capacidad de estar presente con lo que es, sin resistencia, sin juicio, sin huir. El símbolo no te ha hecho invulnerable. El dolor todavía puede tocar la forma. La pérdida todavía puede llorar a través de los ojos. Pero ya no te identifica con ello. Hay un espacio en torno al dolor. Hay una quietud que acoge el llanto. No eres la herida, eres el espacio consciente en el que la herida aparece y sana. Y esa sanación no es una desaparición, sino una integración. El dolor se convierte en una puerta más hacia la profundidad, en un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la forma. Ya no es un enemigo a vencer, sino un maestro que te enseña a rendirte a la imperfección, a la transitoriedad, a la danza misma de la creación y la disolución. La mente siempre buscará la perfección, la permanencia, la seguridad. Pero el símbolo te ha mostrado que la verdadera seguridad no se encuentra en la ausencia de peligro, sino en la aceptación total de la impermanencia. No es construir un muro, sino aprender a bailar en medio del terremoto. Y ese baile no es un acto de desafío, sino de profunda confianza. Confianza en que, aunque la forma se rompa, la conciencia que la habita permanece intacta. Intacta e inmutable, como el océano que permanece impasible mientras las olas se agitan en su superficie. Eres esa inmutabilidad, esa paz que no depende de las circunstancias. El símbolo no te ha aislado del mundo. Al contrario,
te ha devuelto al de una manera más completa, más compasiva, porque al verte en todos, ya no puedes herir a nadie sin herir a una parte de ti mismo. Al reconocer el misterio en cada mirada, cada encuentro se vuelve sagrado. Cada palabra se vuelve una oportunidad para reflejar esa paz, esa presencia. No es un esfuerzo por ser bueno. Es el desbordamiento natural de un corazón que ha roto las barreras del yo. El amor ya no es algo que sientes por algunos. Es la luz en la que percibes a todos, incluso a aquel que te hace daño. Lo ves no como un enemigo, sino como otro sueño del mismo misterio, jugando su papel en la danza. Y desde esa perspectiva, el perdón no es necesario. No hay nada que perdonar, porque no hay una ofensa real, solo un juego de sombras en la pantalla de la conciencia. El símbolo te ha devuelto la inocencia de ver el mundo sin la carga del pasado, sin el miedo al futuro. Cada instante es nuevo, fresco, virgen. No lo interpretas a través de tus heridas, lo recibes tal como es. Y en esa recepción pura está la alegría. No la alegría efímera que depende de que las cosas vayan bien, sino la alegría profunda que nace del simple hecho de estar, de ser consciente, de formar parte de este milagro sin nombre que llamamos existencia. A veces, la mente te dirá que estás perdiendo el tiempo, que deberías estar haciendo algo más productivo, más importante. Pero esa voz es cada vez más débil, más lejana. Sabes, con una certeza que no necesita pruebas, que no hay nada más importante que esto. Nada más productivo que cultivar la presencia. Nada más valioso que ser un espacio de paz en un mundo sediento de ella. Tu vida se convierte en una ofrenda silenciosa. No buscas el reconocimiento ni la gratitud. Simplemente vives desde la verdad que has descubierto. Y esa verdad, por sí sola, es un bálsamo para el mundo. Es una semilla de silencio que se siembra en cada corazón que tocas, aunque ellos y tú nunca lo sepáis. El símbolo te ha hecho un instrumento del misterio, un canal para su gracia. Y no hay mayor honor, ni mayor alegría, que ser eso, un vehículo vacío para que lo infinito pueda fluir. Así que el camino continúa, pero ya no es un camino, es la vida misma, vivida en su totalidad, en su crudeza y en su belleza, sin buscar nada más allá de ella. Porque has comprendido que todo lo que buscabas ya estaba aquí, esperando a que dejaras de buscar para poder ser encontrado. Y ahora, cada paso es un llegar, cada aliento es un hogar, cada instante es la totalidad. No hay nada más que decir, nada más que entender. Solo hay que vivir, y en ese vivir está todo.